Tercera muerte. Hola hermanos, ¿cómo están? Nos da gusto que estén con nosotros una vez más y como lo dije ahorita al inicio, hoy vamos a hablar de la tercera muerte. Les agradecemos mucho las muestras de cariño que nos han dado y estos videos están diseñados exclusivamente para ustedes como iglesia. Hoy vamos a hablar entonces de la tercera muerte. Hablamos de la primera muerte, que fue la muerte física, la segunda muerte, que fue la muerte espiritual, y hoy vamos a hablar de la tercera muerte. Me gustaría introducirme, hermanos, al hablar de esta tercera muerte con 5 preguntas importantes que tratamos cuando hablamos de la muerte física. Estas 5 preguntas tienen que ver con toda nuestra estructura y con toda nuestra identidad como seres humanos, y habla acerca de la importancia que nosotros tenemos. Si nosotros resolvemos estas 5 preguntas de manera incorrecta, las respuestas van a ser incorrectas y nuestros conceptos de las respuestas van a producir en nosotros un estilo de vida incorrecto. Si resolvemos estas 5 preguntas de manera correcta, desde el aspecto en el cual concuerda la pregunta con la respuesta, nosotros vamos a encontrar nuestra identidad. La primera pregunta, hermanos, tiene que ver con nuestro origen, ¿de dónde venimos? Esta primera pregunta nos habla de nuestro origen. ¿Quién nos creó? ¿Cómo nos crearon? ¿Cómo vinimos a la existencia? Si nosotros la resolvemos de manera incorrecta, podríamos decir que venimos de una ameba, es decir, un animal unicelular que se formó por una generación espontánea. Generación espontánea quiere decir que no intervino una mente inteligente o una vida inteligente. Esta ameba, según aquellos que creen, dicen que se formó en un estanque pequeño, cálido, en aquella tierra primitiva. Y de ahí, de esa ameba, se generó toda la vida que nosotros tenemos. De hecho, si usted se ha dado cuenta, nosotros inconscientemente hemos creído en esta teoría. ¿Ha escuchado usted hablar cuando las personas hablan de la madre naturaleza? Cuando las personas usan esta frase de madre naturaleza, están diciendo que la naturaleza es nuestra madre, que la naturaleza es la que es generadora de vida. Nosotros sabemos que es Dios el que genera la vida. Por eso le digo, si nosotros resolvemos la pregunta de dónde venimos de manera incorrecta, nosotros tenemos una respuesta incorrecta y entonces tendremos un concepto incorrecto. Si nosotros creemos que venimos de un animal unicelular, que se generó por una generación espontánea donde no hubo una vida inteligente, entonces quiere decir que venimos de la pura materia. Esto tiene mucho que ver con las siguientes preguntas que vamos a resolver. Si nosotros contestamos la segunda pregunta, nuestra identidad, quiénes somos, y si vamos dando con lo que es el inicio, de dónde venimos y ahora quiénes somos, nuestra identidad, entonces pensaríamos que somos solamente materia y reacciones químicas cerebrales. Es decir, que no tenemos una identidad espiritual ni una autoconciencia propia. Esto generaría, hermanos, un problema muy serio en el trato con las personas. Porque esto haría, hermanos, que si somos solamente materia y solamente somos cualidades químicas que el cerebro registra, entonces tendremos un problema. No tenemos un ser personal, no tenemos conciencia. Si a esta tercera pregunta que vamos a decir, nuestro significado, ¿para qué estamos aquí?, no tendríamos una respuesta específica. Diríamos que estamos aquí porque estamos aquí. Y que si fuimos formados al azar, entonces nuestro destino es al azar. Entonces no tenemos una identidad y no sabemos por qué estamos aquí. Entonces no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Cuarta pregunta. ¿Cómo deberíamos de vivir? Si nacimos de un aspecto unicelular, entonces, hermanos, tenemos un problema serio. Porque cada individuo es su autoconciencia, es su autojuez y es la persona que va a decidir cómo quiere vivir. Ahora, si encerráramos en un cuarto a 5 personas, que cada una de ellas tiene una educación distinta, tendríamos 5 personas que piensan distintas sobre una situación. Entonces, cada persona sería una ley para sí mismo y esa ley se debería de respetar. Entonces, por lo tanto, nosotros no sabríamos cómo vivir. Entonces, lo que sí podríamos saber es que viviríamos de acuerdo al placer. Si algo te place y te hace vivir cómodamente, hazlo. Si no matas, si no robas, pero
tienes una vida tranquila, hazlo, así vive. Esto nos llevaría entonces a nuestro destino. Si nosotros no sabemos a dónde vamos, entonces, hermanos, no tenemos trascendencia. Ahora, vamos a ponerlo en cuestiones prácticas, desde nuestro origen hasta nuestro destino. Si nosotros pensamos de esa manera, hermanos, entonces no tenemos una orientación como seres humanos. No tenemos un valor. Y lo primero que perdemos es una responsabilidad. Tenemos un problema muy serio. Porque entonces la primera situación que vivimos es que no somos responsables de nuestros actos, no somos responsables como personas y por lo tanto no podemos ser juzgados. Aunque no lo querramos, hermanos, tenemos una cultura que nos ha enseñado a vivir así. Hombres que han tratado a los otros hombres como un medio, no como un fin en sí mismo. Personas que ven a otros seres humanos como esclavos para ciertos fines que ellos desean. Hombres que ven a otros seres humanos como personas donde se pueden desahogar sexualmente, sean niños o sean adultos. Personas que teniendo el poder pueden maltratar al más débil, porque sencillamente no tenemos un juicio estándar y por lo tanto creer y vivir así nos hace subhumanos, nos degrada como personas, pero sobre todo no nos hace responsables. Si nosotros respondemos estas preguntas de forma adecuada, nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a tener una conciencia muy especificada y muy directiva. Y es aquí, hermanos, donde quiero entrar en este punto. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta situación y donde entramos en este punto, esto nos lleva entonces a ser responsables, a vivir una vida responsable, una vida que tenga una calidad de vida. Y esta calidad de vida empieza con nuestra responsabilidad, con saber quiénes somos y a dónde vamos. Nosotros hemos hablado de la muerte física, la muerte espiritual y hoy nos toca hablar de la segunda muerte. Si nosotros analizamos, hermanos, el concepto bíblico de lo que es la muerte, nosotros nos vamos a dar cuenta que estas tres muertes están interrelacionadas. El pecado, cuando Adán y Eva en Génesis 2:17 comieron del fruto, cuando en Génesis capítulo 3, versículo 19 se le dio al hombre la condena de que al polvo eres y al polvo volverás. En ese preciso momento, hermanos, también entró la muerte espiritual, porque Dios los echó de su presencia. Y si Adán y Eva no rectificaron esa caída, como se dice comúnmente, entonces ellos murieron hacia la muerte segunda o la muerte eterna. ¿Por qué decimos, hermanos, que estas están relacionadas en un sentido sano? Romanos en el capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando una persona comete pecado, la consecuencia es que es destituido de la gloria de Dios. Muchas personas han querido explicar la gloria de Dios en este concepto, pero si nosotros analizamos Romanos capítulo 3, versículos del 1 hasta el final, todo el argumento que Pablo está presentando, la palabra gloria, está en su sentido natural como opinión, como agrado. Cuando una persona, hermanos, peca, no es del agrado de Dios, se separa de Dios. Dios no tiene una buena opinión de esa persona. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, por cuanto todos pecaron y, en consecuencia, están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituido de la gloria de Dios es una consecuencia permanente, un estado permanente que cuando el pecado entra a mi vida, yo automáticamente por tener pecado no tengo una relación con Dios y Dios no tiene una buena opinión sobre mí. Si yo no corrijo esta situación, esta muerte espiritual, cuando la muerte física me sorprenda, yo voy a ir a la segunda muerte, porque voy a ir a una condenación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la muerte física, espiritual y la segunda muerte o la muerte eterna, las tres están interrelacionadas. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que esto es un aspecto muy importante, porque estas se relacionan cuando nosotros decidimos pecar voluntariamente. Si una persona no tiene una relación con Dios, si una persona no tiene una entrega total con Dios, va y la muerte física lo sorprende, va a ir directamente a la muerte eterna.
La segunda muerte, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, en el 26, en el 20:14 y en el 21:8 se nos habla de la segunda muerte. Y se dice que la segunda muerte, hermanos, es la condenación. Cuando Apocalipsis habla de la segunda muerte, hermanos, es acerca del tormento eterno que las personas van a tener. Los pasajes que acabo de decir, Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, habla de que el que venciere no sufrirá la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice que la segunda muerte no tendrá potestad sobre él. Apocalipsis 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la segunda muerte, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 14 y 15. Y por último, el 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí estamos entonces entendiendo que el tormento es la segunda muerte. Sí, tenemos un gran problema. Cuando Adán y Eva pecaron, algo le pasó a la tierra. Y todas las personas que nacemos después del pecado de Adán y Eva, vivimos en una tierra imperfecta. Y cada uno de nosotros, hermanos, va a dar cuentas del estilo de vida que tenga. Cada uno de nosotros un día se va a presentar ante Dios para evaluar nuestra conducta diaria. Y todas aquellas personas que no tienen una relación con Dios, que están muertos espiritualmente, que no saben que Dios existe y exige una conducta, el día que se presenten delante de Dios, Dios les va a pagar de la misma manera, con soledad y distanciamiento. Porque una persona que muere físicamente y espiritualmente no está bien con Dios, es decir, ha vivido separado de Dios, ¿cómo puedes entrar en una relación con Dios después de la muerte? ¿Cómo podrá entonces saber que hay alguien que lo espera después de la muerte física si antes de la muerte física no tuvo una relación con Dios? Nunca se acordó de Dios. Entonces esa persona va directamente a la condenación. Va directamente al lago de fuego, al tormento eterno, porque su pecado lo llevó a ese lugar. Por lo tanto, la primera cualidad, hermanos, es que la segunda muerte es el tormento eterno. Ahora, quiero decirle otra cosa. La segunda muerte es la separación, hermanos, que el hombre tiene, una separación eterna de Dios y sus bendiciones. Cuando el hombre tiene estos problemas, hermanos, hay que tomar en cuenta esta situación. El hombre, cuando muere y la segunda muerte entra, es la separación eterna de ese hombre, donde no va a disfrutar de la presencia de Dios. Entonces, la segunda muerte, hermanos, es la separación eterna de Dios y sus bendiciones cuando el hombre muere en una muerte espiritual, cuando la muerte física lo sorprende. Hay 4 aspectos que quiero resaltar de la separación de Dios. El primer aspecto que quiero resaltar es que cuando la persona muere, la segunda muerte, hermanos, o la muerte eterna, el primer aspecto que quiero resaltar es que va a estar solo. No va a tener comunicación con ningún ser humano y mucho menos con Dios. En el Evangelio de Mateo hay una frase que se repite varias veces y es: sacadlo a las tinieblas de afuera. Sacadlo a las tinieblas de afuera. Nosotros podríamos pensar, hermanos, que al estar en una situación, en una relación, sacarlo a las tinieblas de afuera sería solamente sacarlo de la presencia. Pero la frase, las tinieblas de afuera, quiere decir las tinieblas más profundas. Y esto quiere decir, hermanos, que no va a tener una comunicación con Dios.
ni con ninguna otra persona, va a estar solo. Esa es la primera cualidad que nos resalta la muerte, la segunda muerte o el castigo eterno. La persona va a estar en primer lugar sola, no va a tener un compañerismo con nadie, principalmente con Dios, porque va a estar en la soledad más profunda y más dolorosa. Toma en cuenta por favor eso. Entonces, sacadlo a las tinieblas de afuera implica, échenlo a las tinieblas más profundas, a las más espesas, a donde no se puede ver, ahí en esa soledad. Eso es lo que está queriendo decir. El segundo aspecto que quiero resaltar de la muerte eterna y de la separación de Dios y sus bendiciones es el sufrimiento continuo. En Marcos capítulo 9, versículo 44, a partir de ahí, el Señor Jesucristo empieza a hablar 3 versículos acerca de esta frase. Esta frase la repite 3 veces a partir de Marcos capítulo 9, versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dice, va a estar en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El tercer aspecto de la muerte, de la segunda muerte o la muerte eterna, es el sufrimiento continuo. Una persona va a estar sufriendo continuamente, donde no va a haber receso, donde no va a haber, hermanos, un descanso. El tercer aspecto que quiero resaltar aquí, hermanos, es separados de Dios. Y este es uno de los aspectos más difíciles que nosotros tenemos. Dice segunda a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria y de la gloria de su poder. Cuando una persona, hermanos, va a sufrir la muerte segunda o la muerte espiritual, va a estar separado de Dios, y eso no lo entendemos. Eso no lo entendemos. Es cierto que hay canciones que dicen que soy una basurita, o que quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Si el hombre, hermano, se siente así porque un ser querido lo ha abandonado, o porque las personas que están a su mismo nivel no lo han valorado, imagínese cómo se va a sentir la persona cuando Dios lo deseche y no esté la presencia del Señor con él. En estos días que existimos, hemos hablado que en Mateo capítulo 5, versículos 43 en adelante, donde habla que debemos de amar a nuestros enemigos para ser perfectos, y donde Dios dice que Dios es salir su sol y hace llover, nos está dando que Dios como creador todavía se está preocupando por este mundo. Cada persona que existe en este mundo, Dios se preocupa porque tenga el sustento para que pueda ir a tomarlo. Dios no nos ha abandonado, no se ha olvidado de nosotros como creador. Pero en la muerte eterna, hermanos, la presencia de Dios ya no va a estar con ellos, es decir, las bendiciones de Dios no van a ser disfrutadas por estas personas, y entonces va a haber la verdadera soledad que puede tener el hombre. ¿Verdad que es impresionante? El cuarto aspecto que quiero resaltar es que va a haber una desesperación continua. Primer aspecto, el hombre va a estar solo, sin ninguna persona que le esté ayudando, sin ninguna persona que esté con él entendiéndolo. Número 2, aspecto número 2, va a ser una persona que va a tener un sufrimiento continuo, Número 3, va a ser una persona que va a estar separada de Dios. Y número 4, va a ser una persona que va a tener una desesperación continua. 6 veces el Evangelio de Mateo dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. En el Salmo 112, versículo 11, dice que crujirán los dientes aquellos perversos. Esta frase es muy importante, porque nos recuerda, hermanos, la desesperación continua. Cuando la frase dice, ahí será el lloro y ahí será el crujir de dientes, estas dos frases, al ser formuladas de esta manera,
Están hablando, hermanos, del resultado tan drástico, del horror de la escena como lo vamos a ver. Una persona desesperada continuamente, no nada más moviéndoselos, apretándose las manos, sino principalmente rechinando los dientes y llorando, porque va a ser una desesperación continua. 4 aspectos que nos hablan de lo que es la muerte eterna o la segunda muerte. Pero quiero detenerme un momento aquí. Nosotros siempre juzgamos de acuerdo a cómo nos sentimos. Y estos 4 aspectos que estamos viendo va a estar sin la comunión de alguien, va a estar en un sufrimiento continuo, va a estar separado de Dios, no va a tener a Dios y va a tener una situación de desesperación continua. Esos 4 aspectos hablan de la conciencia que el hombre va a tener. Vamos a tener una conciencia. Vamos a saber quiénes somos, vamos a saber lo que tenemos y lo que merecemos. Pero sobre todo, hermanos, tenemos que tomar cuenta de que si no tomamos en serio estas situaciones, es por nuestra actitud que muchas veces permitimos que ella empañe la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros juzgamos de acuerdo a cómo nos sentimos cuando no tenemos una norma, cuando no aprendemos a tomar conciencia de nuestra responsabilidad. Usted tiene una comida preferida y cuando tiene hambre piensa en ella de forma enérgica. Se le está imaginando el sabor y se le hace agua a la boca. Pero después, cuando usted está lleno, su estómago está lleno, le vuelven a poner otra vez la comida enfrente, por más que le guste, usted no va a querer ahorita, porque su estado físico es estable y está lleno. Entonces, en esta situación, como nuestro estómago está lleno, como estamos saciados, como no sentimos en nuestro estómago ese deseo de llenar nuestro estómago, juzgamos la comida como no necesaria. E incluso podríamos agarrar el plato de nuestra comida favorita y ponerlo a un lado. Y si alguien se acerca, seríamos capaces de ponerlo al siguiente lado y regalárselo a la persona. ¿Qué estoy diciendo con esto? Nuestra actitud al depender de nuestro estado físico, mental, cuando no está tensionado, no toma en serio ciertas situaciones. No es lo mismo la primera vez cuando usted se sube a un avión que después que se sube 2 o 3 veces más. La primera vez su actitud es saber dónde está el cinturón de seguridad, cómo las azafatas le están explicando las bolsas de aire, cómo puede tomar una bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que hacer en alguna situación donde el avión esté en riesgo? Y usted pone atención, pero después usted se relaja. Estamos tan ocupados en nuestra vida diaria que no nos hemos dado cuenta que la gran mayoría de nosotros tiene que pensar en la muerte segunda o en la muerte eterna. Porque no queremos llegar a ese destino. Porque la única manera de cerrar ese destino y no llegar a él es haciendo algo que el Señor nos invita. En Juan capítulo 11, versículo 26, dice el Señor Jesucristo cuando está hablando con una de las hermanas de Lázaro. Él le dice amorosamente, dándole una esperanza acerca de la resurrección y la vida. Él le dice, el que cree en mí no morirá eternamente. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. La única manera de solucionar el destino eterno de la segunda muerte es solucionar nuestra muerte espiritual. Cuando nosotros solucionamos nuestra muerte espiritual y cuando nosotros, estando vivos, creemos en el Señor Jesucristo, la promesa de Juan capítulo 11, versículo 26, dice que nosotros no moriremos eternamente. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esa es la promesa del Señor Jesucristo. Pero hay una pregunta que el Señor dice. ¿Crees esto? La gente necesita a Cristo en su vida.
Él es la llave para encontrar la eternidad, pero la eternidad con calidad. La única manera de interrumpir estos 4 aspectos de la muerte eterna, que tiene que ver en total soledad, sin comunicación con nadie, en continuo dolor y en continuo tormento, separados de Dios y en una continua desesperación, la única manera de resolver este problema, este dilema, es creer en el Señor Jesucristo ahorita que estamos vivos. Él es el único que puede cancelar la segunda muerte. Él es el único que puede darnos la libertad de la condenación eterna. Por eso, mientras hay vida, tenemos una esperanza. Porque si estamos vivos y creemos en Jesucristo, Él va a cancelar la muerte eterna. Por eso, nosotros que somos cristianos tenemos que sentirnos orgullosos de que estamos con Cristo y sentirnos confiados y vivir a la altura de lo que Dios exige. Pero si conocemos a alguna persona que no cree en el Señor Jesucristo, debemos invitarla, orientarla, estimularla y pedirle que por favor se reconcilie con Dios, que venga a los pies de Jesucristo para que Cristo pueda cancelar la muerte eterna que lo va a llevar a una desesperación, que lo va a llevar a una terrible soledad, que lo va a llevar a un tormento continuo y una desesperación que ahorita, como no la está experimentando, no siente, pero cuando llegue el momento de la paga, entonces va a haber un dolor terrible y en ese momento ya no va a haber vuelta atrás, va a haber una pared y esa pared va a ser impenetrable. Por lo tanto, la única manera de solucionar el tercer tipo de muerte, que es la muerte eterna o la segunda muerte, es que nosotros confiemos en Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Hoy Cristo quiere que vengas y quiere cancelar tu deuda. Hoy Dios quiere que su Hijo viva en ti y tengas una relación continua con Él y aprendas a vivir a la altura de las demandas de nuestro Dios y a saber lo que Él quiere. Hoy Dios quiere salvarte de la tercera muerte. Hoy Dios quiere que creas en Jesucristo para que no mueras eternamente. En la cuarta muerte hablaremos acerca de cómo podemos creer verdaderamente en Jesucristo y los pasos para vivir con Él. Y vamos a añadirle un quinto mensaje donde añadamos la resurrección de Cristo y explicaremos por qué Cristo merece que nosotros creamos en Él. Padre Santo que estás en todo lugar, te agradecemos por este día y en este momento queremos bendecirte porque nos has dado la oportunidad de estar contigo, de poder tomar tu palabra y meditar en ella, de poder saber, Señor, que como iglesia tenemos una responsabilidad grande y es conocerte, saber quién eres. Y también gracias porque tu palabra nos avisa y nos hace responsables de que hay una tercera muerte que debemos de vencer y es la muerte eterna o la segunda muerte. Ayúdanos a portarnos a la altura para poder reconciliarnos a través de tu Hijo contigo y tener una esperanza más allá de la muerte física. Bendícenos y gracias por tu amor en Jesús. Amén.